Primero que nada, como ustedes pueden observar, el tema es complejidad de la transformación digital en México y América Latina. Nos vamos a enfocar en lo que es el modelo de implementación de SAP en las empresas latinoamericanas, ¿sí? En este caso, yo tuve el rol en los últimos 5 años de ser el director de la implementación para América Latina de SAP One en la empresa en la que yo trabajo, que es, el nombre de la empresa es Aptar. Les voy a platicar un poquito de la complejidad de Aptar para que tengan una idea de lo que es el contexto. Aptar es una empresa global que cuenta con 3 segmentos de mercado, lo cual tenemos Beauty and Home, Pharma y Alimentos. Si te das un poquito para... Por otro lado, somos una empresa que está presente en 18 países, ¿sí? Y tiene más de 30 plantas en todo el mundo. El tipo de producto que manejamos son válvulas y activadores para el área de perfumería, la parte cosmética, tapas de plástico con dispensing, tanto en alimentos como en la industria de cuidado personal, shampoos, etcétera. Ahora bien, hemos tenido ciertos reconocimientos, pero yo creo que en este momento lo más importante es el contexto, obviamente nuestros clientes más importantes. ¿Cuál es realmente el escenario con el que se encontró Aptar cuando decidió ir a SAP One? Nos encontramos que éramos originalmente 4 grupos diferentes. Fue una integración de un grupo americano, un grupo italiano, un grupo francés y un grupo italiano, francés, americano y alemán, con diferentes tecnologías, con diferentes avances, aún con procesos similares. Manejamos los procesos de inyección y los procesos de ensamble de componentes, ¿sí? Entonces ese contexto, además de ser multicultural, realmente fue lo que nos impulsó a estos cambios, porque no teníamos un sistema común. Algunas empresas trabajaban con SAP One, algún tipo de versión, otros tenían sistemas legacy que no eran SAP, y los diferentes desarrollos nos ponían en un problema. Entonces, ¿qué hicimos para consolidar todas estas plantas que ustedes pueden ver en pantalla? Se decidió primero hacer un template global de los modelos, de los flujos de proceso. Posteriormente se definió también hacer un governance de lo que es la parte del master data para unificar códigos de producto, lo cual fue un reto también, fue uno de los pasos importantes, y ya con eso se dividió el mundo en 5 secciones para hacer implementaciones paralelas del SAP. De esas 5 secciones yo me responsabilicé del área de Latinoamérica, ¿sí? Ahora, ¿cuáles eran los beneficios que Aptar buscaba tener después de hacer todo este tipo de trabajo? ¿Sí? Estábamos hablando, obviamente, primero que nada, el cumplimiento de todas las regulaciones de cada país, que como ustedes saben, específicamente en Brasil son las más complejas, por el tipo de impuestos, por el tipo de requerimientos que tienen, tanto en la importación como en la exportación, ¿sí? Además, estábamos buscando mejoras significativas en todos los procesos. Al tener ahora un template global, se buscaba también el beneficio de la optimización de dichos procesos, ¿sí? Obviamente, la mejora del margen bruto era un punto clave, sino cómo se justifica un proyecto de esta envergadura, ¿sí? Eso en toda la estructura para facilitar el análisis de costos, poder hacer un comparativo de costos entre nuestras propias empresas, que aunque hacían productos similares, contaban con tecnología diferente y estructuras diferentes, y buscar de ahí una mejor práctica, ¿sí? También, obviamente, la mejora tecnológica con herramientas mejoradas, que era parte de la selección del sistema, ¿sí? La facilidad de compartir inventarios a través del sistema mismo, ver qué es lo que tiene la otra planta, ¿sí? Y poder hacer una optimización. Y obviamente otros que todavía vienen a futuro, que es seguir con la estandarización de procesos, evitar información doble en reporting, en master data, y un flujo de trabajo mejorado también. Ahora ya contamos con herramientas que nos permiten entrar al SAP
y ver diferencias no solamente en los procesos entre plantas, sino también entre usuarios. Ahora podemos ver que el usuario A toma más tiempo que el usuario B para hacer la misma operación y buscar causas raíces de esas situaciones. Todo eso ha sido a través de las mejoras que nos da el SAP. ¿Sí? Aquí está el foco estratégico que hemos tenido, ya lo mencioné bastante, es el análisis general del alcance con la localización, el uso del modelo y además en la área de producción agregamos una herramienta que se llama MES, que es un sistema de ejecución a la manufactura a través de escáneres. Entonces, ahora la producción se reporta a tiempo real, caja por caja, lo cual nos da una visibilidad muy grande en cuanto a lo que se va a poder embarcar y no se va a poder embarcar durante el día, ¿sí? Antes tenía que haber el corte de turno para poder hacer el recuento. También estamos hablando de lo que es el rollout, todo lo que es el soporte, la factura electrónica, todos los libros y requerimientos electrónicos legales y fiscales y una serie de conceptos de automatización, ¿sí? Ahora le voy a pasar la palabra a nuestro socio en este proceso, que fue la firma consultora que nos dio el soporte, ¿sí? Parte del motivo que yo estoy aquí con ustedes es compartir las lecciones aprendidas que tuvimos durante este proceso, que después de que él nos explique su parte, yo entraré en los casos prácticos de las implementaciones que tuvimos en Latinoamérica, que yo creo que les puede ser de bastante interés. Entonces, sin más, le paso la palabra a Luis. Muchas gracias, Salvador. Buenas tardes, ¿me oyen bien? Sí, excelente. Ok, entonces, pero creo que pasé. Sí. Voy a hacer una breve introducción sobre Origin Technologies. Nosotros somos una empresa basada en Estados Unidos, pero tenemos un foco particular en todo lo que es el soporte a las multinacionales operando en Latinoamérica. Y dentro de la operación en Latinoamérica como tal, como ustedes saben, una parte importante está todo lo que es localización, todo lo que es específico de cada uno de los países, y además de esto tenemos dos áreas fundamentales, que es toda la normativa y todo el cumplimiento con la legislación y los reportes legales y fiscales. Entonces, hablando un poco sobre nuestra empresa, nosotros somos un partner de SAP que tenemos participación con ellos en diferentes niveles. Somos Partner Edge, también somos Private Managed Cloud, quiere decir que tenemos soluciones que montamos en la nube en productos SAP que están certificados dentro de estas áreas de cumplimiento de legislación y cumplimiento de reportes fiscales, fundamentalmente para Brasil y algunos otros países de la región. Entonces, una segunda área importante de nuestra compañía, aquí están todas nuestras líneas de negocio, está basada en cuanto a esta conferencia en la parte de la regulación de la factura electrónica. La factura electrónica, como ustedes saben, es de cumplimiento obligatorio en muchos países. Empezó hace muchos años atrás en Brasil y se ha extendido en toda la región. México siendo obligatoria, también está hoy en día Colombia, Argentina, Chile, Perú. Todas las grandes economías de la región hoy en día tienen una factura electrónica obligatoria. ¿Qué ha pasado en este campo con SAP? No ha habido realmente una solución que cumpla a cabalidad con todos los países. Entonces, hasta este momento lo que se ha tenido ha sido una solución que ha estado desarrollada por país. Por ejemplo, nosotros como socios de SAP, como socios de desarrollo de SAP, hemos tenido soluciones que hemos hecho para México, dentro de SAP, para Argentina, otros países, y por primera vez viene un marco que se llama eDocuments, que es una solución global de SAP que cubre no solo la facturación electrónica, sino también reportes legales y fiscales en los países. Aquí estamos mostrando en la pantalla, bueno, cuáles serían las regulaciones que se deben cumplir. Por ejemplo, en Brasil, que son las más complejas, está todos los reportes federales, los reportes a nivel estatal, los reportes a nivel de las ciudades también, y todo esto ya está
dentro de la solución que SAP Standard brinda. Esto es una especialidad que nosotros hacemos, esto es parte del valor añadido y la razón por la que nosotros participamos en el rollout de Aptar es justamente por el conocimiento en estas áreas. Algo, o sea, está la parte, como digo, de localización y la parte de conocimiento de las soluciones que van en el entorno de cumplimiento legal y fiscal. Aquí estaríamos viendo básicamente cuáles serían los mismos requisitos a nivel país. Como vemos, por ejemplo, en México está no solo la facturación electrónica, pero también está el complemento de comercio exterior, el complemento de pago, la contabilidad electrónica, los reportes DIOT, los taxes diferenciales de procesos y reportes. O sea, es un escenario que cada vez se vuelve más complejo, en la cual muchas de las soluciones que existen hoy en día, hablando específicamente del espacio de SAP, son de terceros. ¿Y cuáles son las limitaciones que tienen? Las limitaciones que tienen es que no están completamente integradas con un ERP. Entonces, ¿qué pasa? Se producen desviaciones o hay... No es necesariamente o sea, hay conflictos entre la información de la fuente y la información que es mandada al fisco en este caso, y lo cual entra en un posible riesgo para las compañías. Entonces, nosotros una de las cosas que queríamos hacer un énfasis acá es en esta solución llamada eDocuments, que es una solución estándar de SAP, particularmente para las empresas que usen SAP. No es única para SAP, también empresas que no la usen podrían usar eDocuments, pero es natural para las empresas que usen SAP. Okay. Aquí están básicamente todos los países hoy en día en que está cubierto dentro de este marco, y lo que hemos visto en muchas de las multinacionales, siendo Aptar un ejemplo, es que no solo en Latinoamérica existe la regulación, sino las regulaciones también existen hoy en día en Europa, por ejemplo. En España está ocurriendo exactamente lo mismo, en Italia está ocurriendo exactamente lo mismo, en Turquía, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Una empresa grande no puede tener 15 proveedores diferentes. Aquí es donde viene realmente el valor de tener una solución que sea nativa, una solución que esté respaldada por SAP y respaldada por el ecosistema alrededor de SAP. Ok, aquí bueno, serían básicamente cuáles serían los puntos que hoy en día tenemos. Las soluciones implementadas y soportadas son diferentes, hay que trabajar con diferentes proveedores. El tema de no hay una manera de tener un monitor, una configuración que sea global para una empresa, donde se pueda ver cómo se está facturando, qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los cumplimientos, los diferentes reportes. Eso por primera vez viene integrado acá en el marco de eDocuments. Bueno, evidentemente una experiencia de usuario homogénea. La herramienta es exactamente la misma para todos los países, cómo se maneja, y aquí está básicamente cuál sería la arquitectura de esa solución. Aquí tenemos el sistema ERP, que puede ser un SC, puede ser un SAP HANA, y aquí está la integración con HANA Cloud. O sea, toda la información que se recibe del ERP se consolida, se manda a HANA Cloud, y a partir de HANA Cloud se manda a los diferentes entidades fiscales de países. En este caso, bueno, como les comentaba, la fuente sería un ERP de SAP, pero podría ser también un sistema externo. Nosotros tenemos compañías, por ejemplo, que tienen SAP, que tienen Oracle o tienen otros sistemas de ERP, y eso se puede traer, se puede consolidar. En este caso, un valor añadido sería que uno puede tener toda la facturación de diversos sistemas en una sola entidad, que sería eDocuments. Por ejemplo, no puedo decir el nombre, pero hay empresas grandes de telefonía que tienen sus facturas que vienen de diferentes fuentes, ¿sí? Ahora, lo pasan a eDocuments, no solo tienen la facturación, sino también tienen toda la contabilidad. Es una manera de hacer, como decir, una integración de toda la finanza y la contabilidad en un sistema. Bueno, esto es básicamente lo mismo para los países en que está en curso.
Esto sería el cockpit, un poquito más técnico, ¿no? Cómo se puede ver por todos los países, por cada una de las operaciones, cómo se ve en el sistema, cuál es el estatus de cada cual. Esto es algo que realmente es muy estable. Una vez que está funcionando, no requiere de ningún mantenimiento. Es una solución muy estable dentro de SAP y que ha sido recientemente release, o sea, habilitada para México. Se está habilitada hace más o menos 2 meses y por eso la razón que nosotros queríamos presentarle aquí para que ustedes estuvieran al tanto. Okay. Entonces, bueno, esto sería nuestra empresa, básicamente lo que nosotros hacemos. Estamos centrados en un compromiso, bueno, con la calidad, una amplia experiencia con SAP. Tenemos un profundo conocimiento de todos los países de Latinoamérica, es nuestro nicho. La parte legal y fiscal en Latinoamérica es básicamente lo que nosotros hacemos como una especialidad. Y entonces voy a pasar la palabra a Salvador, que él nos va a comentar sobre la experiencia de ellos durante la implementación. Vamos a estar aquí al final, si tienen alguna pregunta, les respondemos con mucho gusto. Muy bien. Bueno, vamos un poquito a la parte práctica del tema. Primero, yo explicarles que yo no soy un ingeniero de sistemas. Yo soy ingeniero de operaciones, básicamente. A mí cuando me dijeron que me tocaba la implementación del SAP One, yo sentí que me había ganado la rifa, pero la del tigre, ¿no? Porque yo no siendo sistemas, yo lo que conocía de procesos, cuál era el beneficio que yo iba a aplicar, y era precisamente ese. Entonces, yo les voy a contar lo que a mí me hubiera gustado que alguien me dijera sobre la implementación de un sistema SAP. Corrimos básicamente 7 plantas. Empezamos con Colombia, Argentina, 2 plantas en Argentina, hicimos después una planta aquí en México y después terminamos con 3 plantas en Brasil. ¿Sí? Obviamente la idiosincrasia de cada país es diferente y si ustedes implementan en cada uno de ellos van a tener que cuidar mucho esa parte, porque no es lo mismo trabajar con un equipo argentino que con un equipo colombiano, porque la forma de hablar, de actuar es diferente y tienen que ser sensibles a cada cultura. Segundo, desde el lado humano, les voy a hablar con franqueza de los errores que nosotros cometimos. Sí, en Argentina fue el primer proyecto desafiante y uno de los errores fue aceptamos mantener usuarios al 50% dedicados a la implementación del proyecto. Error gravísimo. Tienen que ser al 100%. ¿Sí? De otra manera esto no funciona. Segundo, no asignamos una persona Master Data comprometida. La Master Data es lo más sensible de toda la implementación. Procuren empezar antes a limpiar su Master Data. Si no, van a sufrir un atraso y un impacto grave al tema. ¿Sí? Es crítica la parte del Master Data y tratan de dejar gente que realmente conozca porque eso les va a facilitar mucho. También nosotros colocamos un consultor dedicado a la Master Data para la parte de captura. ¿Sí? Hay gente que dice, no, yo puedo solo. Una falacia, eso no sucede, tengan a alguien ahí. Después la parte humana, en Argentina no hicimos una persona de Change Management. Change Management, lo que es el impacto de la gente, de cómo trabajaba y cómo trabaja ahora, es una de las cosas que si no están preparados, van a tener que tener un impacto muy grande. ¿Qué es lo que sucede? Conviene que estas personas, además de que se enfoquen en la parte de entrenamiento, también hagan la detección de cada una de las personas principales de la compañía, si están a favor, si están neutrales o están en contra de la implementación. ¿Sí? Y van a tener que hacerles planes para los que estén en contra, traerlos hacia el proyecto. Los que estén neutrales, pues obviamente también, pero va a ser más fácil. Y los que estén a favor, ponerlos quizá en posiciones clave para ser los multiplicadores de esa buena intención del proceso. ¿Sí? Entonces hacer un mapeo de esa gente también es bien importante. No es llegar, señores, vamos a hacer esto y adelante. Es un poco más que eso. ¿Sí? Yo normalmente tenía, gracias a Orilla, nos proporcionó personal preparado, ¿sí? Y ahí yo un poquito más desafié, fueron
unas jóvenes, bueno, no jóvenes, mujeres, porque para mi gusto las mujeres tienen más facilidad de entrar con la gente, tienen un poco más de tacto, tienen un poco más de acceso, ¿sí? Porque a veces los hombres es un poco más difícil cómo entra un hombre con una mujer y se acerca a que le diga lo que piensa, ¿sí? Entonces esa parte se los comento como algo más. ¿Qué otra cosa tuvimos muy fuerte? La parte de lo que fue el análisis del blueprint. El blueprint es cómo involucras al management en las decisiones del proceso. ¿Qué fue lo que pasó en Argentina? Hicimos el blueprint en Argentina en base al template global. Ya teníamos un template global, o sea, los flujos de proceso ya optimizados que queríamos implementar. Después llegábamos a la planta y comparábamos lo que hacían contra el template, ahí el blueprint. Para nosotros, con la gama de plantas que tenemos, había plantas que significó un paso hacia atrás, porque sus sistemas customizados, independientes, eran quizá más alineados con su propia realidad, pero tuvieron que aceptar la alineación que teníamos a nivel global. Y para otras empresas fue un salto muy fuerte hacia adelante porque no tenían nada o tenían algo muy básico. Pero con todo, el management es clave. En la primera parte, los key users hicieron el mapeo. Ellos definieron que el proceso era correcto y fuimos adelante con la implementación de ese modelo. Cuando llegamos a la parte final, los gerentes levantaron la mano y dijeron: ¿sabes qué? Esto está equivocado. ¿Cómo equivocado? No, es que esto podía haber sido mejorado. Si nos hubieran consultado, podríamos haber hecho algo ahí. Entonces eso generó una alarma, tuvimos que hacer cambios. A partir de ahí el blueprint, cambiamos el proceso y fue siempre revisado por los gerentes. Si había un área de oportunidad, ese era el momento de hacerlo y no antes, ¿sí? ¿Qué otro conocimiento adquirimos? Por ejemplo, hay modelos de implementación donde te solicitan que el entrenamiento termine después de las pruebas integrales. O sea, tú haces el diseño en el blueprint, después viene la ejecución, los chicos de sistemas se ponen a preparar el modelo, después de hacer las pruebas y después ya liberas para el entrenamiento. En muchos casos, usando las plantas previas, arrancamos los entrenamientos hasta con 3 meses antes del Go Live, ¿sí? Para que la gente operativa principalmente tuviera la capacidad de absorción del modelo, ¿sí? En muchas de nuestras plantas seguimos el modelo estándar y el entrenamiento fue de 2 semanas. No, fue un caos, realmente un caos. La gente olvidaba el entrenamiento, no se hacía responsable del entrenamiento y nos decían volver al tema. Ahí con 3 meses garantizamos mucho de esta situación. Ahora, aquí también, y ahí le voy a hacer la publicidad a Origen, un punto donde fallamos también en Argentina fue la selección del proveedor que nos iba a soportar. Hicimos la selección basada en precio. Consideramos que, dado los currículums, todos tenían experiencia, todos habían trabajado con clientes globales y que la parte no era tan significativa. Ahí en Argentina aprendimos del error. El siguiente paso fue entrevistar a la siguiente planta a todos los consultores que nos presentaron todas las compañías. Seleccionamos en base al mejor resultado de las entrevistas y de ahí que Origen fue quien seleccionamos, ¿sí? El precio pasó a un segundo plano, porque obviamente saben que lo más barato a veces es lo más caro. Entonces eso también, por favor, considérenlo, ¿sí? Una cosa más, utilizando a Origen, utilizamos siempre consultores que hablaban inglés y la lengua local. Muy importante para Brasil, porque no toda la gente en Brasil a nivel piso o a nivel medio habla inglés. Entonces tener consultores que hablaban la lengua local y el inglés nos ayudó bastante, ¿sí? Y ahí cambiamos un poco el enfoque. A veces empresas ocupan una sola compañía que solo habla inglés y la mueven a través del mundo, pero eso a veces le dificulta a los usuarios el aprendizaje porque la lengua nativa no es el inglés. Aquí cambiamos un poco el approach y nos funcionó bastante bien, ¿sí? Entonces, en Argentina, Origen nos ayudó después del error en una planta, hicimos una planta nueva, hubo que hacer una transición, nos ayudaron con la transición y en la limpieza. En la planta de México, fue la implementación completa, la cual fue un éxito, sinceramente.
Obviamente un éxito en SAP significa que no paramos la facturación, que no paramos las entregas, que el arranque de las máquinas fue escalonado de acuerdo a programa, ¿sí? Que no tuvimos impactos mayores a los clientes, ¿sí? Entonces para nosotros fue un éxito. ¿Hubo fallas menores? Sí, pero dentro de todo lo que es la magnitud de un impacto que puede tener una implementación, la verdad nos fue bastante bien. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa? Otra sugerencia. Para la preparación del cutover, que es el paro de la planta. Empiecen a hablar con los gerentes con mucha anticipación, con 3 meses. Los clientes son difíciles de enviar los programas y generar los inventarios de seguridad. Si se esperan al último mes, los clientes no van a reaccionar y ustedes van a estar un lío con la información, ¿sí? Entonces esto fue en México. Y finalmente Brasil con 3 plantas, además de la situación cultural. La ubicación también fue un reto, tuvimos que hacerlo en 2 partes, también les sugiero eso. Tener 2 equipos y hacerlo en paralelo ya es bastante difícil. Y así terminamos haciéndolo, pero primero hicimos una planta, hicimos la primera implementación, hicimos la base, se hizo la parte de la situación legal, la planta que se arrancó era la que se iba a quedar en una fusión legal como entidad final, y después pusimos 2 plantas más integrándolas legalmente a la primera, y ahí fue donde se hizo todo el paquete, ¿sí?